Le damos la bienvenida nuevamente a los hermanos que se han ido agregando poco a poco al servicio de esta mañana en la iglesia Camino de Vida de Rosell, aquí en la ciudad de Nueva Jersey. Y queremos abrir nuestras Biblias, por favor, en el primer libro del Pentateuco y de la Biblia, Génesis, capítulo 2, versículo 15. Génesis, capítulo 2, versículo 15. Hace 2 semanas comenzamos el tema de los atributos de Dios y el primer tema que vimos hace 15 días fue Dios está en todo lugar. La siguiente semana descansamos por el Día de la Madre y hoy día vamos a seguir retomando, hablando acerca de la justicia de Dios, porque Dios es justo. Génesis capítulo 2, versículo 15. No sé si todos tenemos el pasaje y si no lo tenemos, yo le pido que si usted ve que alguien necesita una Biblia y está cerca de usted, podamos compartir juntos la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 15. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Muy bien. El tema de esta mañana, como dijimos, es Dios es justo. Y el título es Usted no califica. Ese es el tema de esta mañana. La palabra del Señor dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Podemos tomar asiento, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Muy bien, entonces vamos a tomar asiento, vamos a escuchar lo que la palabra del Señor tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. Antes de entrar al tema, quería hacerte una pequeña introducción para que tú puedas un poquito ir entrando poco a poco por ese pasaje que yo te quiero llevar, por esa avenida que queremos transitar, por esa carretera donde queremos ir en esta mañana. Algunas veces en la vida de cada uno de nosotros habrá pasado por esa circunstancia en que alguien le dice: usted no califica, todavía no tiene el crédito necesario, no tiene el estatus migratorio, no tiene una casa que le respalde, no tiene ingresos suficientes, no califica, por el momento no, perdone, todavía no podemos darle eso que usted está solicitando. Y ¿cuántas veces en la vida pasamos por esa etapa? Todavía no. Quizás después. No calificas. No te veo como amigo, ¿cierto? Todavía no calificas. No te veo como novio, te veo como amigo. No calificas para ser novio. Y así durante las etapas de la vida, muchas veces no calificamos para lo que Dios quiere en nosotros. Te voy a traer en contexto hoy día el tema que Dios es justo y la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia? Vamos a definir primeramente qué es la justicia y cuándo se obra justamente. La justicia es el acto por el cual se obra y juzga respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. De nuevo, la justicia es el acto por el cual se obra y se juzga respetando la verdad y a cada uno se le da según lo que corresponde. Un acto justo es cuando alguien hace algo bueno y se le recompensa. Y un acto justo es cuando alguien hace algo malo y se le castiga. En los dos casos se está actuando justamente. La justicia es un concepto social y moral presente en todas las sociedades. Todos los hombres tienen el concepto de justicia. Hasta las tribus más remotas, alejadas totalmente de la sociedad, que no tienen un avance muy desarrollado. La arqueología ha comprobado que aún en las tribus que históricamente son más antiguas, todas tienen un líder, todas tienen leyes, todos tienen a alguien que cumple esas leyes y todos tienen un sistema de recompensas y castigos. Para que haya justicia tiene que haber esto. Escúchame bien.
para que haya justicia, tiene que haber esto. Primero, leyes. Después, alguien que haya dado las leyes. Siguiente, tiene que haber alguien que haga cumplir las leyes. Y por último, tiene que haber alguien que premie o que castigue. Si no se cumplen estas 4 cosas, no puede haber justicia. Porque yo no puedo juzgar a alguien sin las leyes. Y eso usted lo hace inconscientemente cuando usted educa a sus hijos, por ejemplo. Si usted le dice a su hijo, ese helado tiene que durar 5 días, ¿sí? Y en la noche vino y ya no hubo nada, ¿no es cierto? Eso significa 2 cosas. O que se lo comió el esposo, punto número 1. O lo segundo puede ser que no te hizo caso a lo que le pediste. Y en lugar de que ese pote de litro dure 5 días, duró unas cuantas horas. ¿Qué es lo que usted le dice? Yo te dije, usted hizo la ley de que no te lo comas. ¿Por qué te lo has comido tan rápido? En ese momento usted está juzgando. Yo te dije que vengas a las 9 de la noche, son las 11. ¿Qué pasó? Usted en ese momento hizo la ley. Y después de hacer la ley, usted vio si realmente se estaba cumpliendo o no. Entonces, para que haya justicia tiene que haber 4 cosas. Primero, alguien que dé la ley. Segundo, la ley. Tercero, alguien que haga cumplir las leyes. Y cuarto, alguien que compense o que castigue. A ver, vamos a ver si me entendieron. Para que alguien juzgue rectamente, tiene que haber 4 cosas. Primero tiene que haber ¿qué? El que da la ley. El que da la ley. Segundo, tiene que haber la ley, la orden. Tercero, tiene que haber alguien que evalúe si se está cumpliendo la ley. Y lo último, tiene que haber alguien que recompense. Premio o castigo. Claro. Es como en la casa, tú le dices a tus hijos, si tú arreglas tu cuarto, yo te prometo que el fin de semana te llevo a tu restaurante favorito y comemos eso que te gusta. Usted puso la ley, si usted arregla su cuarto. Entonces, si su hijo se compromete y hace lo que usted le pide, entonces usted con todo gusto lo compensa y lo lleva de acuerdo a lo que usted le prometió. Cumplió la ley, lo benefició. No cumplió la ley, lo castigó. ¿Me dejo entender? Ese es el concepto que hay de justicia. Imagínate un mundo que no tenga leyes. A ver, comienza por ahí. A ver, mira, imagínate que en la ciudad de Nueva Jersey, donde vivimos nosotros, no hay semáforos. A ver, comenzando por ahí. No hubiera señales de detenerse, ni de dar pase, ni semáforos. El mundo sería hermosísimo, ¿no es cierto? Un desastre. Imagínate que no hay policías. O sea, que cualquiera puede entrar a una tienda, tirarle una piedra al vidrio, robar. No hay policías. No hay 911. No hay patrulleros. No hay policías. No tienes con quién quejarte. ¿Cómo sería el mundo? Un caos. Imagínate que no hubiera impuestos. ¿Ok? Tú sabes por qué se llama la palabra impuesto, ¿no? Porque viene de la misma palabra. O sea, es algo que te imponen. Impuesto, algo impuesto. Ahora, si no hubiera impuestos, ¿qué cosa, por ejemplo, no se podría hacer? Obras. ¿Cómo qué? No hubiera escuelas, no hubiera carreteras, no hubiera semáforos, no hubiera hospitales, ¿ok? No hubiera biblioteca, la hermana Marta no tendría trabajo, ¿no es cierto? Entonces, pero con tus impuestos, alguien dio una ley, el gobierno dio una ley para que se paguen impuestos. Los beneficios de pagar impuestos, yo creo que en este país lo podemos ver un poquito más que en nuestros países, ¿no? Tú pagas a ti tus impuestos, pero tú ves que arreglan las carreteras, que limpian los parques, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Que tú vas a un hospital, te pueden atender. Entonces, ves que se obra justamente, o por lo menos se intenta, con lo que tú tienes. Ahora, la Biblia dice que Dios es justo. Durante toda la Biblia, de tapa a tapa, se habla acerca de la justicia de Dios. Dios es el que expresa la justicia más pura y absoluta que hay en el mundo. Dios no muestra parcialidad. Dios no tiene favoritos. Dios dictó normas para el bien común del ser humano
Y Dios dictó normas para que el ser humano pueda ser salvo. Y Dios cumple lo que promete. Tú sabes que muchas veces nos enseñan las promesas de Dios para nuestras vidas. Mira que lo que dice acá en la Biblia, nada te va a faltar, siempre estaré contigo, yo te bendeciré. Perfecto, eso Dios promete. Pero también hay pasajes que dicen que Dios promete que si usted no cree, usted será condenado. Y Dios cumple esas promesas. Dios te dice de que si tú no andas conforme a todo lo que está en la ley, te va a ir mal. ¿Y sabes qué pasa? Eso Dios lo va a cumplir. ¿Me dejo entender? Dios te dice que si usted no es consecuente con llevar una vida ordenada, entonces las cosas no te van a ir bien en este mundo. Y esas son promesas de Dios. Y Dios en su justicia tiene que cumplirlas, porque Él ya dio las leyes. ¿Me dejo entender? A veces decimos, me gustaría que Dios me hable. Eso es una mentira. Dios ya te habló. Todo lo que Dios tiene que decirte está acá. ¿Tú quieres saber qué quiere Dios para ti? Lee la Biblia. No es que tú tienes que escuchar la voz de Dios, no es que tú tienes que orar y profundizar, irte a un retiro, enclaustrarte, clamar, lacerarte para que Dios te diga su voluntad. Su voluntad ya está acá. Entonces, Dios ya dio leyes. Ahora, Salmo 145, 17, vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la justicia de Dios. Salmos 145, 17. Busca en la mitad de su Biblia y este es el libro de Salmos, el libro más largo, más extenso de la Biblia, capítulo 145, versículo 17. Dice, la palabra del Señor dice así: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a los... Todas estas son promesas de Dios. ¿Ok? Versículo 17, Jehová es justo en todos sus... Salmo 119, versículo 137. Vámonos al salmo más largo que hay en la Biblia. Salmo 119, versículo 137. El Salmo 119 es el salmo más largo, el capítulo más largo que existe en la Biblia de todos los libros que hay. En el versículo 137 dice: justo eres, oh Jehová, y rectos son tus juicios. Entonces está hablando acerca de todo lo que nosotros hemos visto. A alguien que da leyes, unas leyes que hay que cumplir, una evaluación de que si se cumplió o no se cumplió la ley, y recompensas o castigos. Ahora, en la Biblia vemos que Dios expresa su justicia de dos maneras. Dios da una justicia general y Dios da una justicia específica para salvación. ¿Cómo se manifiesta la justicia general de Dios? Hemos visto en el pasaje de esta mañana, vamos a volver allí por favor, Génesis capítulo 2. Vamos a ver el versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver cómo desde las primeras palabras de la Biblia Dios comienza a expresar su justicia. Génesis capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver qué cosa hizo con el primer hombre que formó y cómo expresó Dios su justicia con Adán. ¿Ok? Dice Génesis capítulo 2, versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Y qué dice? Una ley. Le mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que comieres de él morirás. ¿Te das cuenta?
Entonces allí vemos que Dios desde ese primer momento está expresando su justicia. Dios coloca al hombre en el huerto. Dios prepara todo un lugar que se llamaba Edén, y la palabra Edén significa placentero. Dios crea un ambiente placentero para allí poner lo último de su creación, que es el ser humano. Y la Biblia dice que cada día que Dios creaba algo para el hombre, Dios decía, esto es muy bueno. Pero cuando Dios finalmente puso al hombre en Edén, en el sitio placentero, y vio que Adán estaba cómodo, entonces Dios dijo, esto es muy bueno. Y muy bueno es cuando el hombre está confortable con la presencia de Dios. Ahora, cuando Dios puso a ese hombre, no solamente lo puso en el huerto y le dijo, yo te voy a bendecir, sino que le dio una responsabilidad. Tenía que cuidar ese huerto y labrarlo, trabajarlo. Pero también le dijo, podrás comer de todo árbol del huerto, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente, Dios puso en ese momento, Dios era el dador de la ley, y puso una sola ley. La única ley que le puso Dios a Adán fue, no comas de ese árbol que hay ahí. Ahora, ¿qué cosa fue lo que pasó? Dios en ese momento expresa su justicia general. Estos dos personas, primeros padres que estuvieron en ese lugar, Adán y Eva, los dos tenían cosas justas. Te explico cuáles son las cosas justas que tenían Adán y Eva. Para Adán y Eva había 24 horas del día. Una pregunta. ¿Usted cuántas horas tiene en el día? 24. Ahora te hago una pregunta. El presidente de Estados Unidos, ¿cuántas horas tiene en el día? ¿Es justo o no justo? El creador de Tesla, ¿no? Ese genio del que ahora todos hablan por las redes sociales, ¿cuántas horas tiene en el día? Usted tiene las mismas horas que cualquier persona en el mundo. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay gente al que el tiempo le rinde y a usted no? ¿Qué está haciendo que no le rinde el tiempo? Y siempre que nos ven, ¿cómo estás? No tengo tiempo. Que me gana el día, no tengo tiempo. ¿Por qué gente? ¿No? Bueno, y a no ser que usted tenga un cargo pues, en las Naciones Unidas, algo así que yo no sepa, pero si usted es una persona normal, ¿no es cierto?, tendría que rendirle el tiempo porque esa gente le rinde el tiempo. Dios muestra allí su igualdad, su justicia. Adán y Eva eran tratados justamente porque los dos, a pesar de ser varón y hembra, ¿cuántas orejas tenía Adán? ¿Cuántas orejas tenía Eva? ¿Cuántas narices tenía Adán? ¿Cuántas narices tenía Eva? ¿Era justo o no era justo? ¿Okay? Cuando llovía solamente sobre Adán y no sobre Eva. Llovía sobre los dos. ¿Okay? Cuando hacía calor, el calor caía de la misma intensidad sobre los dos. Dios es justo, ¿no? Por eso es que Eclesiastés capítulo 9, versículo 2 dice, un mismo suceso les acontece a todos, al justo y al impío, al limpio y al no limpio. ¿Me dejo entender? ¿De dónde nació usted? ¿De dónde salió? Del vientre de su madre. ¿Alguien tuvo otra forma de venir a este mundo que yo no sepa o no? ¿Alguien fue probeta, como la oveja Dolly, algo o no? No. Todos vinimos al mundo de la misma manera. Dios muestra su justicia general. ¿Okay? Ahora, ¿qué hace el hombre con la justicia de Dios? Con esa igualdad que Dios le da a Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículos del 4 al 7, por favor. Dios lo pone al hombre en un lugar lindo, placentero. Dios le da al hombre una pareja, vivían armoniosamente. La Biblia dice que cuando Adán vio a Eva, dijo, oh, qué bueno es esto, ¿no? Dice, el hombre tiene que unirse definitivamente con su mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Impresionado quedó ese hombre con Eva. Ahora, ¿pero qué cosa hizo Dios con esa justicia, esa igualdad que les dio? Génesis capítulo 3, versículo 4. Apareció alguien, dice la Biblia, la serpiente,
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, comió, dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué cosa es lo que hace el hombre con la justicia de Dios? El hombre ignora a Dios. El hombre desestima a Dios. El hombre ve que se puede manejar solo, ¿no? Con esa facultad que Dios le da, y dice: yo puedo solo. ¿Okay? Yo puedo sin la bendición de Dios, ¿no? De repente yo no hago exactamente lo que me dice Dios, pero yo puedo. Y eso fue lo que hizo Eva y lo que hizo Adán. Entonces, el hombre es ingrato con su creador. El hombre lo niega. El hombre se cree dueño de sí mismo y cree tener mejores caminos que Dios. Y finalmente, el hombre es su propio Dios. ¿Tú te acuerdas de las 10 plagas de Egipto? Cada plaga era un dios egipcio. La mosca, el río, los piojos, todos eran dioses egipcios. Pero el último dios con el cual Jehová atacó a los egipcios fue Faraón. Porque Faraón era el dios mayor que tenían los egipcios. Ellos podían tener todos los dioses, pero obligatoriamente tenían que adorar al dios mayor, que era Faraón. Yo te digo algo. El dios mayor que tú tienes no está en una religión, ni en un altar, ni en una ceremonia. El mayor dios que tú tienes eres tú. Porque siempre queremos hacer lo que nos da la gana. Siempre queremos hacer las cosas a nuestra forma. Siempre queremos tomar lo prohibido. O cuando alguien te dice: no abras esa caja, porque en esa caja hay algo muy importante. ¿Qué cosa haces tú? La miras, la curioseas. Pero si la abro no pasa nada, ¿no es cierto? Y yo siempre cuento la historia de la caja de Pandora. Dice la historia que Pandora era una diosa. Y una diosa que tiraba todos los males en la tierra y los extendía. Dice que una vez un hombre puso un dios griego, agarró todos los males que había y los metió figurativamente en una caja. Y se los entregó a una mujer para que esa mujer pudiese cuidar esa caja y que los males no se extiendan por el mundo. Entonces la mujer agarró esa caja y el dios griego le dijo: por favor, no abras esa caja, porque el día que abras esa caja, todos los males, enfermedades, todas las miserias van a salir y se van a extender por el mundo. Y dice que la mujer, que se llamaba Pandora, agarró esa caja. Y dice que la puso a un lado y la miraba y pensaba y curioseaba. De repente no es verdad. ¿Qué va a haber en una caja todos los males? Mentira. Con los días fue cediendo y esta mujer abrió esa caja. Y cuando Pandora abrió la caja, dice que todos los males salieron como un torbellino y se extendieron por el mundo. Pero la leyenda también dice de que cuando ella miró dentro de la caja, había una palabra en la base de la caja. Y esa palabra era esperanza. Entonces, dando a entender de que aun cuando todos los males se distribuyen por el mundo, todavía queda la esperanza para el ser humano. Y Romanos capítulo 3, versículo 10, no sé si podemos buscarlo por favor. Miren lo que dice la Biblia acerca de qué cosa hace Dios, o qué hace el hombre, perdón, con la bendición, responsabilidad que le da. Romanos capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver esta declaración que hace Dios acerca del hombre. ¿Qué cosa es lo que piensa Dios acerca de usted y de mí? Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Lo tienen? Vamos a dar
un par de segundos para que todos podamos encontrarlo. Nuevo Testamento, Romanos capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 9, Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Estamos? La palabra de Dios dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo, Pecado. como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El ser humano tiene un problema. El problema que tiene el ser humano es que el ser humano cree que es bueno. Nosotros creemos que somos personas buenas, que a veces hacemos cosas malas. ¿Me dejo entender? Te repito, el ser humano cree que nosotros somos buenos y que a veces hacemos algunas cosas malas. La Biblia dice todo lo contrario. Nosotros somos gente mala haciendo algunas cosas, algunas veces cosas buenas. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga su voluntad. Ahora, seguimos. Ya hemos visto que Dios ha sido justo con Adán. Dios fue igual con Adán y Eva. El hombre ignoró. ¿Cuál es la consecuencia de que Adán y Eva se apartaron y rompieron el mandamiento de Dios? Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10. Vamos a ir avanzando un poquito. Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10, por favor. Dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Qué pasó cuando el hombre desobedeció a Dios? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondiendo le dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo. Miren, ¿no? Cuando Adán se apartó de Dios, comenzó a tener miedo. Y déjame decirte algo: cuando usted se aparta de Dios, a usted le comienzan a dar miedo todas las cosas. Cuando usted no está en comunión con Dios, usted comienza a tener temor. Porque el temor es lo opuesto a la fe. Más fe en menos temor, y más temor en menos fe. Y miren, Dios siempre buscando al hombre, ¿no? Dios entrando en Edén, y dice que Dios le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? Y no es que Dios no supiera en qué lugar geográfico estaba ubicado Adán, sino que Dios le está preguntando a Adán: ¿dónde estás tú en el propósito para el cual te creé? Y yo te hago una pregunta. Estas palabras de Génesis capítulo 3 todavía se repiten para nosotros. ¿Dónde está usted? Y en el GPS celestial, Dios sabe exactamente dónde está ubicado usted en toda hora del día. Esa no es la pregunta que te está haciendo Dios. Dios te pregunta es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuán lejos estás de mí? Señor, pequé y me escondí. Y a veces escuchamos las pisadas de Dios que está cerca de nosotros, pero lo malo que hacemos nos aparta de Dios. Romanos 1 del 18 al 21 dice: la ira de Dios se manifiesta. Vamos a buscar ese pasaje, por favor. Vamos a utilizar bastante nuestra Biblia hoy día, porque este es un tema principal en la Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a dejar que la Biblia nos hable hoy día tal como está escrita. Romanos capítulo 1, versículo 18. La palabra del Señor dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad.
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? Hermanos, cuando uno no sigue a Dios ni le da gracias, entonces uno se llena de argumentos y uno repite cosas que dice la gente, que dice las redes sociales, que dice la televisión, y uno se llena de frases negativas. Yo no sé si usted sabe que han hecho estudios en los seres humanos, pruebas que han hecho los neurocientíficos, que dicen que para que usted se quite un pensamiento positivo, solamente se necesitan 40 minutos. Usted puede tener la mejor noticia, la mejor alegría, y en 40 minutos se van desapareciendo esos pensamientos. Pero un pensamiento negativo se desaparece en 380 minutos. ¿Sabes qué significa eso? Que a ti te cuesta dejar los pensamientos malos más que mantener los pensamientos buenos. ¿Okay? Y muchas veces repetimos cosas sin pensar, sin saber. Yo le comentaba el otro día a los hermanos de la clase de los días martes que algunas veces yo tengo que enseñar cómo dirigir o cómo proyectarse con las personas. Y durante muchos años me tocó enseñar a muchachos cómo dirigir. Y me acuerdo de uno que cada vez que enseñaba o cada vez que predicaba o intentaba dirigir, todos éramos los jueces y cada vez que alguien salía adelante le íbamos diciendo sus errores, ¿no? Entonces había un muchacho que decía algo así, decía, pastor, francamente yo le quiero dar las gracias porque francamente nunca pensé estar acá, ¿no? Porque si somos francos, o sea, yo jamás francamente pensé estar en una iglesia. Porque, le soy franco, pastor, francamente yo de verdad nunca me he parado aquí, pero francamente voy a hacer todo mi esfuerzo, ¿no? Entonces cuando salía y se sentaba decíamos, a ver, ¿te has dado cuenta que repites una palabra constantemente? Y el muchacho me dijo, francamente no, pastor. Y a veces repetimos cosas por decirlas. Qué malo que está el día, está lloviendo. Qué mal que está la economía, lo he visto en la televisión. Qué mal que me va a ir hoy día, todo está subiendo. Y repetimos y ya se nos va viendo mal. Y en lugar de decir francamente, francamente y francamente, comenzamos a decir cosas negativas. ¿Y qué haces cuando un negativo se te acerca? La gente se te va retirando, alejando, ¿no? Y a veces ya no quieren hablar con nosotros porque todo lo que decimos es negativo. Y a veces la gente se nos va yendo constantemente. Y a veces nos dicen, te llamé y no me respondiste. Sí, ¿y por qué no me respondiste? Porque eras tú, ¿cierto? Porque siempre me dices algo malo, siempre vienes con una mala noticia. Pero la Biblia dice que el cristiano bendice. ¿Tú sabes qué cosa significa bendecir? La Biblia dice que bendecir significa bien decir. Y el cristiano se reconoce por lo que habla, por lo que dice. Entonces, hermanos, usted tiene que reconocer todos los días que usted constantemente se aleja de Dios. A veces vienen personas que en consejería me dicen, pastor, yo tengo pensamientos malos. Yo también. Pero a veces yo siento odio. Yo también. ¿Usted es pastor o no es pastor? Yo sí soy pastor. ¿Cuál es la diferencia? Que yo siento esas cosas y las voy a sentir hasta que me muera. Pero en el poder de Dios, yo puedo reprimirlas, sacarlas y cambiar todas mis actitudes por actitudes de amor. ¿O usted cree que el hecho de que es cristiano no le haga tener malos pensamientos? Va a seguir teniendo malos pensamientos.
El hecho de que sea cristiano no lo va a hacer tener envidia. Sí lo va a hacer tener envidia. Usted es hombre, usted va a sentir siempre eso. ¿Cuál es la victoria del cristiano? Que a pesar que sabe que es pecador, no comete esas cosas que él piensa y puede vencer en Cristo Jesús. Ahora vamos a enfocarnos que es la justicia específica de Dios. Vamos a ver el punto final, que es el punto número 4. Ya hemos visto, Dios es justo, el hombre deja la justicia de Dios, entonces la consecuencia de apartarse de Dios es que el hombre se aleja de él, pero vamos a ver cómo Dios en su gran amor nos vuelve a tener comunión con él. Romanos capítulo 5, versículo 8, por favor. Vamos a buscar en nuestra Biblia. A pesar de que el hombre se aleja de Dios en su inmenso orgullo, Dios siempre busca una forma de acercarse a él. Y si usted no reconoce cada día desde que se levanta, soy un pecador, todos los días pienso cosas malas, todos los días siento cosas malas, pero hoy día se las dejo a Dios. Si usted no reconoce eso y si usted cree que usted puede en sus fuerzas y que usted es mejor que otro, entonces déjeme decirle que el camino que está siguiendo está equivocado. Usted todos los días tiene que predicarse a sí mismo. Yo soy, ¿qué somos? Pecadores. ¿Qué somos? Malos. Y todos los días sentimos cosas malas, pensamos cosas malas, queremos hacer cosas malas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el que es creyente y no es creyente? Que el cristiano puede controlar, corregir por la fuerza que Dios le da. Y comienza a cambiar sus pensamientos por los pensamientos de Dios. Si antes creía en eso, ahora lo dejo a un lado y comienzo a creer lo que Dios nos da. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos comienza a dar la llave divina de la justicia de Dios. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Permíteme decirte algo. Para encontrar la justicia de Dios, hay un solo camino. La Biblia dice en el epístola de Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay otra forma. Esa es la ley que Dios ha dado para que llegues a Él. Usted es pecador, alejado de Dios. Usted quiere acercarse a Dios. Hay una ley. La única ley es que usted vaya a Cristo Jesús y se arrepienta, se entregue, se convierta y le dé su vida a Él. Y esa es la única forma en que usted puede llegar a Dios. Cuando usted quiere sacar una licencia de conducir, ¿usted va a la municipalidad o no? No. Cuando usted quiere sacar una licencia de conducir, ¿usted va al hospital? No. Cuando usted quiere sacar una licencia de conducir, ¿usted va a la oficina de un abogado? ¿Al quiropráctico? ¿Al pediatra? ¿Dónde va usted? A motores y vehículos. Un solo lugar donde puede sacar su licencia. No hay otro. Esa es la ley. ¿Quién dio la ley? ¿Quién dio esa ley? El gobierno de los Estados Unidos. Si usted quiere sacar licencia, tiene que ir a motores y vehículos, que le llaman aquí, y allí tiene que sacar su licencia. Si usted quiere llegar a Dios, Dios ha dado una ley. El único camino es a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esa es la ley. Nadie viene al Padre si no es. Y eso elimina cualquier persona santa, cualquier imagen, cualquier rito, cualquier brujería, lo que sea. Usted, la única forma que tiene para llegar a Dios es a través de Jesucristo. Le pregunto en esta mañana, ¿usted ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal? Amén. Y si usted no lo ha aceptado en su corazón como Salvador personal, entonces usted, Dios que juzga rectamente, Dios va a hacer algo que está prometido en su palabra. Juan 3:18, vamos a buscar por favor. Vamos a ver esta ley que Dios da. Una ley que se va a cumplir tan igual como la ley de la gravedad. Tan igual como las olas que van en el mar y regresan. Esas leyes naturales, tan igual como el día y la noche, tan igual como las estaciones del año. Hay una ley que se va a cumplir que está en Juan capítulo 3, versículo 18. Juan capítulo 3, versículo 18.
Dios se mueve a través de leyes establecidas. Dios ya dio sus leyes. Y Dios te va a juzgar de acuerdo a cómo hiciste las cosas en sus leyes. Dice, el que en él cree, no es, pero el que no cree ya ha sido, porque no ha creído en quién, en el nombre del unigénito Hijo. Mira lo que dice la Biblia, Dios te promete que si tú crees en él, no eres condenado. Pero también con la misma intensidad, Dios también te promete que si tú no crees, lamentablemente y con mucha pena, usted va a ser condenado. Esa es la ley. Y Dios es tan justo que Dios va a cumplir su ley. Sin embargo, para todos aquellos que creen, Dios le da una nueva identidad. Dios les borra su pasado y Dios les da una nueva vida. Dios los hace justos. Romanos capítulo 5, versículo 1, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver la consecuencia de buscar a Dios a través de Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tienen? La palabra del Señor dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Okay? Si usted es hecho justo en Dios a través de Jesucristo, usted va a tener una consecuencia. Usted va a tener mucho dinero, ¿no es cierto? Usted no va a tener problemas, ¿no es cierto? Todo va a ser jajaja en su casa, ¿no es cierto? Usted va a tener paz. Y paz es saber superar los problemas de la vida que le van a llegar. ¿Por qué? Porque usted tiene algo en el corazón que antes no tenía. Ahora usted es justificado. Te quiero contar una pequeña historia. El mayor estafador que ha habido en los Estados Unidos se llamó Frank Abagnale. Frank Abagnale era un muchacho bien parecido que a los 20 años ya había estafado en todos los Estados Unidos por $300 millones en la época de los 60, imagínate. En los 60, antes de cumplir 20 años, ya había estafado con $300 millones. Búscalo en el internet. Este muchacho se hizo pasar por abogado sin tener licencia. Manejó aviones sin ser piloto. Se hizo párroco de congregaciones sin tener la licencia. Se hizo fiscal y fue pediatra. Fue el mayor falsificador de cheques que hubo en los Estados Unidos. Ahora, a este muchacho lo buscaron durante muchos años y finalmente lo atraparon en Francia. Ahora, cuando lo atraparon a Frank Abagnale, alguien se le ocurrió en el gobierno de los Estados Unidos y dijo, si este muchacho hace cheques tan perfectos, que pasan hasta los detectores de cheques, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no le cambiamos de identidad y hacemos que nos asesore para que nunca más nos estafen con otros cheques? Y efectivamente, el Departamento de Seguridad Interna en los Estados Unidos, ¿no?, lo perdonó con el propósito de que él fuera el asesor del gobierno en los Estados Unidos, y todos los sistemas de los bancos que hay ahora en Estados Unidos siguen todos los lineamientos que este muchacho ahora les da. Este muchacho ahora es un hombre ya mayor. Entonces, Frank Abagnale fue perdonado, justificado y puesto a disposición del gobierno de los Estados Unidos. Hay una forma de ser justo, que usted cambie de vida. Y así como hacía asombro y laberinto y destrozo con su antigua identidad, ahora Dios puede justificarlo y utilizar todas las capacidades que usted tiene, pero para un propósito bueno. Porque eso es lo que hace Dios, restaurar.
Dios es justo y Él te promete en su palabra que si tú te entregas, lo aceptas, lo reconoces, entonces serás salvo, tendrás vida eterna y tendrás una buena vida. Ahora, pero Dios es tan justo, mira lo que te voy a decir, Dios es tan justo que si tú no haces lo que dice la Biblia, te va a ir mal. Dios es tan justo que le va a dar más premios al hombre que fue fiel en la tierra que al que lo aceptó y andó así tibiamente en su vida de fe. Anduvo. ¿Me dejo entender? Porque Dios no puede premiar en el cielo de la misma manera al que fue fiel toda su vida que al que estuvo de tumbo en tumbo, cayendo y levantándose. Dios es tan justo que todos van a ir al cielo, pero en el cielo el que fue fiel, fiel y fiel va a recibir una mayor recompensa. No se sabe cómo, no se sabe de qué manera, pero Dios es tan justo que Él va a hacer las cosas de acuerdo a su forma y a su manera. Cuando tú entiendes la justicia de Dios, entiendes una cosa más, que es un detalle que me gustaría decirte. Cuando tú entiendes la justicia de Dios, te das cuenta que tú no mereces nada. Y cuando tú no mereces nada, significa que tú no mereciste estar en una iglesia, que tú no mereciste que te digan hermano, que tú no mereciste cantar, enseñar, predicar, servir en una iglesia. Tú no mereciste nada. El que hizo todo eso fue Jesucristo, que se puso por ti y pagó toda la deuda que tú tenías. Por lo tanto, usted no merece nada. Y te lo digo no hablándole exactamente a los que están aquí. Lo digo porque yo sé que hay muchas personas que nos siguen en las redes sociales. Hay muchachos que a veces me dicen: hermano Fernando, pastor, yo he servido 15 años en mi iglesia, en tal sitio. Y de la noche a la mañana vino el pastor y me dijo: ¿sabes qué? Descanso un poquito y voy a poner a alguien nuevo. Eso es injusto. 15 años de mi vida yo he servido. Y yo les digo: ¿sabes qué? No ha sido injusto. Ha sido un privilegio que tú no merecías. No era justo que tú enseñes. No era justo que tú cantes. No era justo que tú hagas nada en la iglesia. Porque tú ni merecías estar en la iglesia. Tú no merecías nada. Romanos dice: no hay justo ni aún uno. Así que todo lo que tú tienes ahora es por gracia, por misericordia. Y si Dios te permite levantar un papel, servir un vaso de café, es por pura gracia y misericordia. Ya tenemos casi 2 años en esta congregación y me gustaría hablarte algo. Si en esos 2 años que estamos aquí y escuchas constantemente la palabra de Dios, no dejas eso que te aparta de Dios, no dejas esa relación, no dejas ese pecado, no dejas esa mala costumbre, que tú dices: cuando yo deje eso, ahí me voy a entregar. La Biblia te dice que si tú no crees y no te entregas en el Señor, entonces lamentablemente, así hayas vivido en una congregación, compartido en una congregación, no vas a poder ir a la presencia del Señor. El verdadero hijo de Dios sigue a Dios, busca a Dios. Mira que el otro día estaba leyendo que a veces los animales son más fieles que los hombres. Y estaban hablando de una historia de un animal que vivía en las montañas de Ámsterdam, en Holanda. Un animalito había sido atrapado en la pata por una trampa para lobos. Una persona lo encuentra, le quita la trampa. El animal queda tan agradecido que se va con esta persona. El animal durante años vivió en la casa de la persona que le libró de la trampa. Y este hombre le gustaba ir en su carro y bajaba el vidrio del auto y el perro sacaba su cara y el aire le daba ahí, como tú debes haber visto en algunas ocasiones. Un día, este hombre se detiene en una luz roja y viene un camión con una persona
que estaba alcoholizada y lo choca y lo manda a un hospital. Ahora, llegaron a la ambulancia, lo llevaron al hombre al hospital, estaba moribundo. El perrito siguiendo a la ambulancia hasta el hospital. Cuando metieron al hombre en la camilla al hospital, el perro ladraba a la distancia por su amo. Y la historia se convirtió entre un accidente de tránsito a enfocar las cámaras en ese perro que todos los días ladraba y no se dejaba agarrar porque estaba buscando estar cerca de su amo que había sido herido. Y si el animalito es así de grato, ¿por qué nosotros no podemos seguir al Señor? Por aquel que nos libró de esa trampa, por aquel que nos sacó de ese tiempo que nosotros vivíamos tan difícilmente. Y hermanos, la historia de Adán y Eva se repite cada día, pasando los años, Dios dándonos lo mejor, nosotros ignorando y apartándonos de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios en su bondad hoy día te vuelve a preguntar y te llama por tu nombre y te dice, ¿dónde estás tú? No importa qué has hecho, no importa en qué te has convertido, no importa cómo está tu corazón, no importa si te inundó la tristeza, no importa si las cosas van mal en casa, no importa si la economía va difícil, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te has metido? ¿Por qué estás escondido? Y déjame darte la solución a tu problema. Y Dios ha dado una ley que Dios para el hombre pecador le buscó una solución, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por favor, no digas nunca que nadie te enseñó. No digas nunca que en ninguna iglesia te explicaron qué cosa es ser salvo. No digas nunca que nadie te dijo en ningún lugar que debiste haber aceptado al Señor Jesucristo. Porque hoy día Dios te va a tomar en cuenta lo que has escuchado. Y Dios es tan justo que Dios te dice que si tú estás en Él, Él estará todos los días de tu vida contigo. Entonces, tienes dos opciones en la vida. Seguir la opción de Adán o seguir la opción del Señor. Buscar la justicia de Dios o buscar tu propia forma de justicia en la vida. ¿Qué vas a hacer con tu destino final? ¿Qué vas a hacer con tu eternidad? Ya bastante tiempo has hecho las cosas a tu manera. ¿Por qué hoy día no las haces a la manera de Dios? Vamos a ponernos de pie y vamos a ver cosas del Señor. Me gustaría hacer una invitación en esta mañana, que muy pocas veces yo las hago realmente, pero me gustaría que tú las sepas. Muchas veces en la vida es necesario hacer decisiones públicas de fe. Y a mí me gustaría en esta mañana, si tú nunca has hecho una verdadera decisión de seguir al Señor, y hoy día has entendido qué cosa es la justicia de Dios para ti y cuál es el camino para conocer a Dios, yo te invito a que tú puedas pasar acá al altar y que tú puedas decir, hoy entendí, hoy día voy a cambiar. Vamos a orar, por favor. Y me gustaría hablar con usted. No se presione, solamente yo quisiera que si usted necesita que oremos por usted, para que verdaderamente tome una decisión de fe, real, genuina, para realmente servir, seguir y entregarse a ese Señor Jesucristo. Si hoy día entendió, yo te pido que allí donde tú estás, tú puedas orar conmigo esta oración. Ahí en tu sitio, en tu asiento, tú puedas hacer esta oración de fe. Repite conmigo. Señor, te agradezco en esta mañana. He entendido que soy malo, que no te busco. Y he entendido que tú has buscado una forma
de llegar a ti, que es a través de Jesucristo. Hoy día me arrepiento de la vida que he tenido. Y hoy día quisiera llegar a ti y comenzar una nueva vida. Limpia mis pecados. Vive dentro mío. Quiero, Señor, seguirte de verdad. Ya no quiero seguir jugando contigo. Y quiero, Señor, que en este día, 15 de mayo de 2022, sea el aniversario del día en que yo me entregué definitivamente a ti. Esta oración la hago en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le pido un favor. Acérquese al final del servicio, conversamos, oramos, para explicarle los pasos que tiene que dar en su nueva vida de fe. ¿Le parece? Muy bien, vamos a cantar una última alabanza y voy a pedir a la hermana Marta que me acompañe, por favor. Gloria a tu nombre, Señor. Te exaltamos, te adoramos, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Maravilloso Dios, siempre fiel, siempre justo. Aquí estamos unidos para adorarte, alabarte en espíritu y en verdad. Santo es tu nombre, Señor. Acompáñeme con las palmas, por favor. La palma para nuestro Señor. Vamos todos juntos. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti será honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Otra vez. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré,
y vamos a pedirle que el Señor esté con nosotros en cada una de las cosas que hagamos en esta semana. Yo no sé en la semana qué es lo que usted tenga que hacer. Yo no sé si usted tiene algún plan, algún proyecto, alguna petición, alguna cita, algún problema en casa, pero encomiéndele a Dios su semana. Encomiéndele los hechos que usted desconoce al Dios que usted conoce. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Él que nos dé confianza para esta semana que comienza. Señor, te agradecemos en este día por haber comenzado esta semana recibiendo tu palabra. Te pedimos, Señor, que tengamos esa confianza y tranquilidad de que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, siempre y cuando nosotros nos guiemos por tu palabra, Señor. Así que enséñanos a ser obedientes, a ser hijos agradecidos y, Señor, siempre tomándonos de Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Quedamos así en tus manos, en el nombre de que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén.